Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Disfrutando una conferencia de Robert Kiyosaki aquí en Sudamérica, bien interesante porque él muestra la realidad de cómo es el sistema económico en general y particularmente el norteamericano, pero como está en Sudamérica, lo ha enfocado en nuestros países, aquí en Latinoamérica. Robert y yo viajamos por todo el mundo, incluyendo cuando llegué aquí a Bolivia. Lo primero que hago es estudiar las leyes de los impuestos del país que voy a visitar. Y esto es algo que he encontrado en todo el mundo. Cuando tenemos todos los impuestos, el impuesto sobre la renta, el impuesto para la seguridad social, un empleado que tiene un buen salario va a pagar alrededor del 40% en impuestos. Un especialista o un dueño de un pequeño negocio paga más, paga casi 60%. Pero cuando la compañía crece, el gobierno los va a recompensar por haber crecido y por tener más empleados. De ese modo, el gobierno tendrá a más empleados en el área donde pagan más impuestos. Recompensa es una reducción de impuestos que llega a más o menos el 20%. Pero realmente la magia ocurre con los inversionistas profesionales como Robert y Ken, Donald Trump, porque ellos pueden pagar 0%. Y es interesante como un hombre norteamericano con conocimientos amplios de educación financiera, tiene unos libros con el actual presidente de los Estados Unidos, que ha demostrado que su teoría es válida, y es que no tenemos educación financiera. En los colegios, en las universidades, en el high school, en los bachilleratos, no nos enseñan educación financiera. Y es más, es todo lo contrario. Realmente el sistema educativo formal en buena parte del mundo, casi la totalidad del mundo, lo que te enseña es a ser empleado. Te enseña a tener miedo a equivocarte y te aleja de ser emprendedor. Tengan mucho cuidado, de verdad. Nosotros no ganamos un céntimo diciéndoles esto. Por eso siempre tienen que tener cuidado con quiénes son sus amigos. La razón por la que esta gente nunca lo podrá hacer es porque su mentalidad está atrapada aquí. Ellos trabajan por la plata. Los abogados trabajan por hora. No pueden hacer las cosas de este lado. Y no mienten. Las leyes no están diseñadas para ellos aquí. Las leyes están diseñadas para los que están del otro lado, por muy buenas razones. Porque el gobierno quiere crear empleos para que la tasa de desempleo sea baja y las personas puedan mantener a sus hijos. Así que ofrecen beneficios fiscales a las grandes empresas. Y luego el gobierno quiere que estos otros, los inversionistas, hagan edificios como este, que hagan minería. Yo conversaba hace poco con unos jóvenes allá en Estados Unidos y era impresionante la incapacidad que tenían para ver temas que ya están suficientemente masticados, como el evitar el endeudamiento para cubrir lujos o gastos. El endeudamiento debe ser exclusivo para inversión. Uno va a un banco a pedir un crédito para comprar o invertir en un elemento de producción que te genere dinero, que esa generación de dinero pague la deuda, y puedes entonces de nuevo ir al banco, pedir otro crédito y comienza la expansión. Esas cosas implican correr riesgos y requieren educación y dinero. Estas personas son las que están dispuestas a asumir el riesgo, tomar la educación y arriesgar su plata. Y el gobierno se convierte en su socio y comparte el riesgo con ellos, dándoles beneficios fiscales. Esa es la intención del gobierno. El gobierno de ustedes quiere que ustedes pasen de este lado. Es a ser empleado. Y eso es lo que le interesa al establishment. Que seas empleado para que pagues impuestos, para que ayudes al Estado a funcionar, para que pueda asistir la burocracia y sostener el
estamento político que vive de eso. Aquí buscamos tener deuda. Acá la gente busca tener un cheque semanal. Y si en tu mente tienes que necesitas un cheque semanal, es muy difícil pasar a este lado. De este lado no necesitas un equipo. De este lado tienes que tener un equipo. Es prácticamente imposible hacerte rico a menos que utilices la deuda. Prácticamente todas nuestras inversiones son 100% deuda. Pero a la mayoría de la gente en los Estados Unidos les dicen que no incurran en deudas y ellos creen que es la mejor recomendación. Porque la mayoría de los norteamericanos, cuando hablamos de dinero, no son muy inteligentes. Después tenemos los impuestos. La principal razón para ser emprendedor es no pagar impuestos. Pero la mayoría de la gente tristemente sale de aquí de ser empleado y pasa acá para ser emprendedor y es donde más impuestos pagan. Es una tragedia. Así que digamos, dejo mi empleo y después abro un pequeño restaurante. Si yo fuera, por ejemplo, dueño de un restaurante, buscaría comprar la propiedad. Cuando combine mi negocio con los bienes raíces, voy a tener una tasa de impuestos de 0. Ahora, si eres dueño de un pequeño negocio aquí, digamos un local de hamburguesas. Sí, Toby's es pequeño. Entonces, ahí está. Alguien que era pequeño y creció. Y del negocio de aquí de McDonald's, ¿cuál es el negocio de McDonald's, Kenny? Real estate. Otro de los grandes conceptos que él maneja, y otros autores también muy interesantes, es ese error de interpretación que hay con referencia a ya no ser un empleado dependiente de una nómina de una empresa, sino que eres independiente, o lo que se le pudiera considerar como un pequeño emprendedor. Es decir, eso es un empleado fuera de nómina, pero no deja de ser empleado, no deja de ser una persona que depende del sistema y sobre todo, lo más interesante que él aclara es que ese es el que más impuesto paga. Él se cree que dio un paso extraordinario, que tiene una empresa pequeña, que son un par de arquitectos que llegaron a Estados Unidos y están en una ciudad del estado de la Florida y que ya empezaron cortando matas y ya tienen un poquito más, ya tienen 2 máquinas de cortar mata y están viendo a ver si hacen un diseño. Ese es el que más impuesto paga y ese es el que más le cuesta salir de aquella famosa frase que hemos utilizado mucho, de la carrera de ratas. Porque miren, lo que sucede en el mundo actualmente, según mi perspectiva, es que la clase media se está haciendo más pobre, incrementa el número de demandas, que ahora la única forma en que esas personas pueden hacerse ricas es demandando a alguien. Deudas para pagar gastos cuando lo que necesitas es guardar, de tener en la reserva esa facilidad para inversión. Y mucho menos ten cuidado, cometes el error, sobre todo cuando no tienes todavía una solidez importante, de meterte en un crédito de una casa, porque entonces por muchísimo tiempo no saldrás de la carrera de la rata, y ahí sí lo voy a decir con ese nombre tan ácido, para poder liberarte y tener independencia económica. Serás por siempre un empleado, serás por siempre una persona que vive del cheque. Si te gusta vivir así, ya lo he dicho anteriormente, maravilloso, está muy bien por ti, pero he descubierto en el tiempo que muchos jóvenes te dicen, cuando han pasado ya por esas etapas, y bueno, ya no son tan jóvenes, están por los 30 años adelante, dice, oye, vale, ¿por qué no me dijeron eso antes? Si alguien me hubiese dicho y me hubiera advertido esto con anterioridad, yo hubiese evitado caer en esa trampa. Y tanto dinero que gasté en estupideces, los hubiese invertido en un negocio. Y además yo tenía buenas ideas, pero tenía miedo de invertir, tenía miedo de arriesgarme. Ustedes saben por qué en la mayoría de los países, casi todos los países funcionan así, los que tienen más dinero pagan menos impuestos, que entonces salen los amantes del socialismo a criticarlo, porque son los que arriesgan más, porque emprender es arriesgar, porque invertir es arriesgar, porque hay que arriesgarse, y se puede perder y hay que levantarse de nuevo. Pero precisamente es por eso que los gobiernos dicen, como él arriesgó,
como él puso su plata o por el que él pidió su crédito en el banco y puso su nombre como garantía o sus bienes como garantía, le vamos a rebajar los impuestos. Entonces, el empleado llega a pagar hasta un aproximado del 40% de los impuestos en impuestos. Ese independiente que se cree y se siente que dio un gran paso, que ahora él tiene su camioncito con sus equipos de reparación de aires acondicionados o de cortar grama, ese paga hasta un 60% de impuestos. ¿Ok? El empresario que tiene empleados, varios empleados, no porque conseguiste entonces que uno de los carritos de cortar grama te lo hace un mexicano o un dominicano, sino que ya tiene varios empleados, ya tiene una reducción del 20% de los casos anteriores. Y el inversionista, es decir, aquel que se arriesga, aquel que pide prestado no para gastarse en un carro o en cosas que sean suntuosas y para apantallar. ¿Saben cuánto paga de impuestos? 0%. Porque es un socio del Estado. Es el que le va a ayudar a generar empleos. Esos empleados, tener empleados, que son los que van a pagar impuestos. Por eso, la gente rica paga menos impuestos, pero no es porque el Estado está asociado con ellos en un sistema capitalista para dañar al más tonto. No, mi querido amigo, lo hace porque es el que arriesga. Si generas flujo de efectivo, no pagas impuestos. Así, y uno entonces escucha a aquellos jóvenes que dicen, no, yo me voy para tal país, porque ese país es más desarrollado en el que yo vivo y yo voy a emprender allá. No tienen idea de lo que es la economía de esos países y cómo maneja el sistema financiero y cómo se maneja el sistema fiscal. Y ahí es donde a uno le preocupa y es cuando hacemos muchos programas que tienen que ver con la materia, el manejo de la materia de la información y aquello que nosotros llamamos inteligencia emocional, inteligencia financiera, pero también inteligencia migratoria. Y por eso, oye, luchamos tanto porque la gente procure la información precisa, correcta en el sitio, no se deje llevar por fake news, no se deje llevar por medios de comunicación formal politizados. Entonces, aquellos no se me van a ir. Además, de nuevo, aquellos son los que me generan empleo, ¿los voy a ahuyentar? No, en cambio, déjame sacarle plata al que no tiene para dónde coger, el que tiene que trabajar y trabajando y en su momento que recibe su cheque, de una vez le tiro su zarpazo. En el caso del emprendedor es peor, porque las formas de aranceles los atacan por todos lados, les insisto. Lo dice Robert Kiyosaki, norteamericano, amigo de Donald Trump, tiene 2 libros con Donald Trump. Hasta el 60%, amigo emprendedor, cuando eres un emprendedor pequeño, el dueño de un restaurante de hamburguesas, ese señor que tiene ese negocio que va a limpiar los aires acondicionados. Fíjense que he visto gente decirme cosas como, tuve un incidente en la casa, me da el presupuesto que era una fortuna, me dice, pero ¿usted todavía está pagando su casa? Sí, esta casa es un crédito que todavía estamos pagando. Bueno, usted tiene su póliza de seguro, úsela. Y la persona ha tenido el desconocimiento de celebrar como con una gran fortuna que no tuvo que pagar por esa reparación porque estaba asegurada. Es una póliza de seguro que estás pagando dentro de la mensualidad de tu casa. No te regalaron nada. Eso lo has pagado 16,000 veces en los 10 años que tienes pagando el inmueble. Pero lo que quiero con este ejemplo es que vean la referencia del desconocimiento que se tiene. En Estados Unidos, por ejemplo, está en primer lugar en las razones de quiebras personales, cuando los individuos se declaran en quiebra, los gastos médicos. Y entras al hospital y te van a atender de maravilla. Es envidiable la asistencia. Pero al final de lo que te vayan a hacer, bien sea una emergencia o tenga hospitalización, vas a tener tu cuenta. Y tu cuenta que, cómo no es que te van a cerrar las puertas y no te puedes ir, pero tienes que pagarlas por si no entras en todo el sistema
supervisión de crédito y finanzas y vas a estar bajo observación y puedes entrar en quiebra y te pueden ir a embargar, etcétera, una cantidad de cosas. Por supuesto, ese es el sistema y si te acoplas a él es un sistema que funciona, pero insisto, muchísimas personas se han tenido que declarar en quiebra. En el caso de los países latinoamericanos que no funciona de esa manera, inclusive por ejemplo en casos como de países que se suponieran avanzados en nuestra región como Chile, que hay un sistema más público, Argentina tiene un buen sistema de salud, tienes la contraparte, no tienes los pagos de impuestos que tienes en Estados Unidos. Que quiero hacer referencia, que esa maravilla que se ve en un momento determinado, y que lo es, yo no estoy diciendo que no lo sea, pero eso no quiere decir que no lo estés pagando. Lo estás pagando con ese 40%, hasta 40% de impuestos que te pueden quitar en los Estados Unidos, o 60% que te pudiesen llegar a quitar si eres empresario, perdón, si eres independiente o estás emprendiendo. Entonces no creas que las cosas son gratis. No lo tienes todo, lo estás pagando como si lo tuvieras que pagar en un país de Latinoamérica en donde tienes que tener una póliza o tener el dinero guardado para hacerlo. Lo que estamos observando en las noticias en estos días en los Estados Unidos y es esas largas colas de carros, la gran mayoría de ellos último modelo, carros muy costosos inclusive, haciendo cola para retirar comida. Y hay gente que lo celebra. Tú no me estabas mandando fotos con tu tremendo carro último modelo porque tienes mucho dinero, pero resulta que en un momento difícil como este tienes que ir a buscar comida en uno de estos planes sociales, Sí, muy bueno que te lo están dando. De nuevo, no es gratis. No es gratis, ya lo pagaste de alguna u otra manera y está bien. Tú me puedes decir, bueno, pero qué bueno, el Estado te lo devuelve de cierta manera o de cierta forma. Bueno, chévere, ojalá todos en todos los países de Latinoamérica nos gustara pagar impuestos e impuestos caros para que tengamos esos beneficios. Entonces, el mensaje con esto, más allá de que te guste o no te guste o sientas que aquello es una maravilla, es que ahí tienes el error del concepto que se maneja de inteligencia financiera y ¿cómo te relacionas con el dinero de esa manera para luego ir a buscar una bolsa de comida regalada? Lo primero que uno lleva a su casa con su trabajo es la comida, ¿vale? La comida, no el carro de lujo. Entonces es un tema de mentalidad. Otro ejemplo, escuchar en Estados Unidos una frase algo así como demanda, 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 porque pareciera que la mentalidad de vivir en países como ese, donde la justicia entre comillas funciona, y digo entre comillas no porque no funcione, sino por el mal uso que se le dé, es que entonces te aprovechas de cualquier circunstancia para demandar. Y eso, inclusive yo recuerdo que estuve en República Dominicana hace poco y había un letrero muy grande en el aeropuerto internacional donde decía, tuviste un accidente en Estados Unidos, llámame a tal teléfono para que demandemos. No es buscar que seas resarcido por un suceso que te haya afectado y que haya algún responsable a simplemente buscar aprovecharse de la circunstancia. Y les voy a decir algo, resulta ser que leí hace poco un artículo donde los médicos en Estados Unidos se están cuidando mucho de dar diagnóstico por el temor de las demandas. Y entonces le recomiendan al paciente, aún estando claros de qué pudiera ser el resultado de la evaluación que se le hace al paciente, le recomiendan que vaya con otro médico para que tenga una segunda opinión. Obviamente, siendo un país donde prácticamente todo ese tipo de atenciones las tienes que pagar, esto sube importantemente los costos porque no puede ser que vayamos a un país extraño o a un país diferente con otro idioma y ni siquiera aprendamos el idioma. O sea, por Dios, ¿cómo hay gente que puede tener 1, 2 y hasta mucho más años viviendo en un país cuya lengua es distinta y no la aprendes simplemente
porque hay muchos latinos en ese país y muchos hablan el idioma y te entienden, pero otros no. En verdad que cosas como esas, mentalidades como la del carro caro, haciendo la cola para recoger la bolsa de comida, o el carro caro con un letrero de pizza arriba. Otro punto interesante para ir cerrando es, yo no pudiera hablarle a la gente de ser millonario, como lo habla Robert Kiyosaki, pero yo no soy millonario. Pero sí les puedo decir lo siguiente: tengo, gracias a Dios, un grado importante de independencia financiera y lo he logrado gracias a, uno, estar bien informado. Desde hace mucho tiempo tuve la previsión de lo que iba a suceder en mi país y me preparé para ello. Número dos, estoy informado de todo lo que está pasando en mi país. No me dejo llevar por profetas del desastre, falsos adivinadores, políticos, ni nada de esa vaina. Me dejo llevar por el olfato, por el ir viendo día a día lo que pasa, no lo que dicen los medios, no lo que dicen las redes sociales. Y luego hay una cosa importantísima que me ha ido ayudando desde hace unos 15, 16 años más o menos, un poquito más, como 18 años, y es que comencé a hacer cosas que me diesen placer, no que me dieran plata. Hubo una serie de cambios que fui haciendo en mi vida y que iba haciendo las cosas en función a lo que a mí me satisfacía profesionalmente, y eso me fue dando libertad, y con la libertad personal fui obteniendo la libertad financiera. Entonces, si estás en otro lado haciendo lo que no te gusta, y sobre todo, que es lo que yo le digo a la gente en el tema de inteligencia migratoria, si tú quieres realmente ir hacia el punto donde quieres buscar independencia económica, ¿cómo te vas a ir a un país donde se lo ponen más difícil? ¿Cómo te vas a ir a un país donde te cobran el 60% o hasta el 60% de impuestos si eres independiente o si eres un emprendedor pequeño? Entonces, dejen de estar, si tienes esos pensamientos, evalúate. Evalúalo siempre y cuando quieras llegar a otro lado. Si quieres seguir siendo empleado, plomo, que el mundo necesita mucho empleado. Necesitamos masa laboral para que los demás, para que aquellos que no lo son, los que quieren ser independientes, tengan, pues, quienes mientras están en su casa echados, disfrutando de la vida, puedan estar gente trabajando. De todos modos, yo soy de los que estoy echado en la casa. A mí me encanta trabajar, a mí me encanta salir y estoy con mis equipos en la calle. Pero los ricos, esos están en yates, en aviones, con unas carajitas más bellas que el carajo, mientras tú estás trabajando para ellos. Saludos.